nos da unos minutos para poder rápidamente definir si lo que está detrás del proceso es un compromiso en la perfusión localizada en relación a las arterias coronarias. Y otras veces tenemos algo positivo, donde el paciente se ha demorado, aún así está con un cuadro coronario agudo, una obstrucción del foco sanguíneo que no ha causado ninguna alteración. Por eso él espera a ver cómo evoluciona, pasa 1, 2, 3 días y recién llega a la emergencia. Al final de cuentas, lo que encontramos aquí es que la oferta de irrigación a nivel miocardio se va a contener. Cuando uno habla de isquemia cardíaca, está hablando de un fenómeno que puede tener un componente agudo, súbitamente se presenta, como un componente crónico, de larga data, evoluciona en meses, en años. A veces el paciente ni se da cuenta que ya ha tenido un estado de función contráctil, secundaria a la pérdida de miocardios, secundaria a la poca irrigación o nula irrigación que se pueda tener. Entonces, ese cuadro de dolor de pecho nosotros llamamos angina. La angina de pecho relacionada a alteración en la perfusión, en la irrigación del miocardio. Y lógicamente se presenta con la presencia de dolor. Dolor que identifica que el desequilibrio oferta-demanda ya se ha desarrollado. Por alguna razón, o la oferta se ha limitado, por alguna razón, sobre una oferta limitada que le permite al paciente estar, entre comillas, en fase de lunemia, ocurre un aumento en la demanda. La presión subió, el corazón ahora tiene que contraerse con mayor fuerza para vencer una postcarga incremental. Ese esfuerzo mayor ya no tiene reserva para poder ofertar la irrigación suficiente al miocardio y viene el dolor. O la frecuencia cardíaca comienza a dispararse a valores altos, está con una inflexión, está con un CIR, está taquicárdico, la perfusión llega al límite, pero ahora que viene el factor de estrés, hace que claudique la función de perfusión y ocurre el fenómeno de isquemia, ¿no? El riesgo de muerte de miocardiocitos. La causa más común, lo vimos, tipos de infarto 1, 2, 3, 4, 5, la tipo 1, paciente que tiene derecho vascular coronario, ateroma o ateromas, obstrucción de flujo sanguíneo, que en algún momento se rompe, activa la cascada de coagulación y un cuadro de crecimiento termina de destruir el vaso, parcial o totalmente. Entonces, la fisiopatología me dice aquí hay un desequilibrio, oferta demanda, o algo le pasa a la coronaria o algo ocurre con la demanda. ¿Ok? A veces están los dos pacientes, la obstrucción que está en curso y un aumento en la demanda. Porque cuando ocurre una obstrucción, ocurre una agresión. Y cuando ocurre una agresión, ¿quién se activa? El simpático. ¿Y qué es el simpático con el corazón? El alma más rápido y con mayor fuerza. Es decir, ya se obstruyó la lesión y el simpático que sale a defenderme me perjudica. Entonces yo digo, si el simpático me está perjudicando, ¿qué tengo que hacer yo? Apagar el simpático, ¿cierto? Tengo que pensar lógicamente en qué escenario estoy para saber cómo vamos a tratar a ese paciente. Entonces es algo característico del paciente, cómo viene, cómo ingresa. A veces caminando, a veces en silla de ruedas, a veces en una ambulancia, ¿no? Por lo cual es sumamente aparatoso. Y los factores de riesgo son los clásicos, ¿no? Los clásicos. Pero ¿qué pasa si yo veo un paciente de 40 años de edad? Ingresa, no este paciente de mayor edad, 40 años de edad, cuyo padre, cuyo hermano cercano han fallecido de un infarto agudo de miocardio, edad temprana. Inmediatamente yo sospecho un componente genético, una base genética. Y cuando lo restaura, efectivamente tiene un infarto multivaso, es decir, coronaria izquierda, coronaria derecha comprometidas. Evaluamos factores de riesgo y encontramos que su nivel de colesterol LDL está súper incrementado, súper alto. Yo tengo 180, que es valor alto, ¿no? Y no baja. Este paciente tiene 250, mucho más alto todavía, y es más joven que yo. Entonces, la carga de riesgo la tiene él, y es genético. Ella tiene una hiperlipidemia genética. Por alguna alteración en su sistema enzimático de degradación de colesterol, está conllevando que los valores de colesterol más peligroso, el aterogénico LDL, estén incrementando. ¿Pero por qué he hecho el infarto? Dice, yo tengo la carga ya lista, pero quien jala el gatillo eres tú. Este paciente es fumador, y es fumador pesado. Este paciente es hipertenso y no recibe tratamiento, porque no quiere. Es decir, puedo tener la carga, pero quien finalmente jala el gatillo eres tú. Por eso nosotros en medicina identificamos a la población en riesgo y buscamos bajar ese riesgo tratando las condiciones que aumentan la posibilidad de que nos salga un infarto. Muy bien. Lo clásico, paciente de edad, sedentario, obeso, hiperlipidémico, fumador, entre otras condiciones más. Tiene factores de riesgo para hacerle cuadro coronario. Entonces lo que vemos es el desbalance entre la oferta y la demanda. Entonces yo tengo un conjunto de fármacos que vamos a tratar aquí someramente, solamente vamos a tratar
limitar el ingreso de calcio disponible para la contracción, también lo da el músculo liso, lo cual hace que las coronarias estén patentes, estén con mayor capacidad de llevar sangre a un territorio que puede verse ya algo comprometido. La demanda, estamos diciendo, fuerza contráctil, contractilidad incrementada, frecuencia cardíaca incrementada, los beta bloqueadores. ¿Qué hacen los beta bloqueadores? Bajan frecuencia cardíaca, bajan fuerza contráctil. También tengo algunos casos antagonistas, especialmente de la familia de las no hidropiridina. Hidropiridina clásico, primera generación, nifedipina. Y todos los pinos que vienen de ¿se acuerda usted? Estos no, estos son otro conjunto de drogas, verapamil o diazepam, los conocemos, ¿no? Estos van a ayudar también a que, bajando frecuencia cardíaca, porque en baja frecuencia cardíaca, igual que el metabloqueo, también disminuye fuerza contráctil. Es decir, son cronotrópicos porque bajan la frecuencia, cronotrópico negativo, e inotrópico también negativo. ¿Ok? Entonces, nuestras drogas se limitan a este grupo. Ellas son el pilar que nosotros tenemos en farmacología para poder manejar a aquellos pacientes que tienen algún problema de isquemia coronaria crónica y o aguda. Claro que en el escenario agudo hay que tener cuidado de saber si las escojo o no. En teoría, uno diría, me conviene. Pero no siempre conviene para todos los pacientes. Estoy hablando en el escenario agudo. En el crónico sí, pero en el agudo a veces no me conviene. Porque bajar fuerza contráctil, estando ya limitada con un patrón congestivo, que es la siguiente clase en fisiopatología, puede tener signo más perjudicial. ¿Ok? Dependerá en qué tiempo estoy manejando el paciente, seguramente o crónicamente. Miren este flujo sanguíneo. Esta es una rama de alguna de las coronas. ¿Qué en particular encontramos? Que tiene una obstrucción. ¿Por qué? Porque hay una corona, ¿cierto? Y la obstrucción limita la luz del vaso a un 50%. Aún así, ¿hay flujo? Sí, hay flujo. Limitado, sí está limitado, porque hay una corona. Aún así, el paciente fase de un miedo, no está tranquilo, está sintomático, no tiene nada. A mayor edad que nosotros tengamos, vamos a desarrollar acumulaciones de grasa, ateromas en el flujo sanguíneo coronario, en el lecho vascular coronario, como también en otros circuitos de la economía cerebral, intestinal, por ejemplo. Muy bien, entonces todavía está patente, hay flujo, pero tiene riesgo potencial, porque si esto sigue creciendo, la luz se va a limitar, o peor aún, como el fluye la sangre, va arrastrando la pared calcificada, la rompe, se exponen factores que no deberían exponerse y se activa la comunicación. Y un coágulo de información va a terminar de ocluir total o parcialmente la luz del vaso. Y viene lo que vimos en relación a los enfermos. Miren este otro, 99%. O sea, francamente, apenas hay una pequeña luz por donde fluye la sangre. Este paciente, incluso en reposo, ya tiene dolor de pecho, porque el flujo está limitadísimo. Entonces, seriamente limitado. Este otro tiene un porcentaje mayor, todavía está tranquilo, pero cuando se somete a estrés, le dice, cuando camino o rápido, me duele el pecho. ¿Qué es usted? Me siento un ratito, descanso unos minutos, me pasa el dolor. Y de ahí vuelve a caminar, vuelve a doler, vuelve a reposar. Entonces son eventos que ya en forma repetitiva me dicen, es una angina por el ejercicio, una angina por la actividad física. Estable le llamamos porque siempre que él hace reposo, pasa. Pero ¿qué va a ocurrir cuando haciendo esa actividad, presenta el dolor, descansa y ya no pasa? ¿Qué voy a pensar? ¿Qué vamos a pensar? Antes me pasaba, ahora no. ¿Qué voy a pensar? ¿Qué está ocurriendo? ¿O qué podría estar ocurriendo? Ya está ocurriendo. Pero ahora, normalmente esa instrucción me permitía hacer actividades que con reposo, cuando había dolor, me pasaba. Ahora no me pasa. ¿Qué podría estar ocurriendo? ¿Por qué? Háganme más fuerte, por favor. ¿Por qué? Mucho trabajo. Es decir, se está generando un desequilibrio, oferta, demanda, sostenido. Pero antes me aliviaba. ¿Por qué podría ser que ahora estado viendo no pasa con la cosa? ¿Por qué no podría haber sido suficiente? Que ya estaba obstruido. O podría haber pasado algo nuevo. O sea, su angina siempre la cromatía física
Le dolía el pecho. Reposaba, pasaba. Pero ahora no pasa. ¿Qué podría estar pasando? ¿Qué podría pasar con ese pegoma que ya estaba presente? ¿Qué? ¿Se soltó? La enferma sigue. ¿Qué le puede haber pasado? La enferma tiene un contenido, un núcleo, grasa, células escamosas, inflamación, tiene una cubierta dura, calcificada. ¿Qué podría haber pasado? ¿Qué podría haber pasado? ¿Pero por qué se va a ocurrir? ¿Qué estamos diciendo? Les he dicho, ¿qué puede pasar con la placa queromatosa? Se rompe. Se rompe. Si cuando se rompe, ¿qué sucede? Se forma un palo, chicos, por favor. Se forma un palo. O sea, si antes tenías un dolor que te pasaba por una cosa y ahora pasa, tú piensas. O algo ha afectado el flujo sanguíneo coronario, o como dijo la señorita, la carga de trabajo incrementada. ¿Qué podría estar ocurriendo acá? Aumenta la demanda. Ejemplo. Al hacer ejercicio. No, pero ejemplo, ya no está haciendo ejercicio. ¿Qué podría estar todavía sucediendo? ¿Por qué aumenta la demanda? Aumenta la demanda por aumento de... Hemos dicho dos factores, dos variables. ¿Cuáles son? sistemas. ¿Por qué, señorita Durán? Muy bien. ¿Y por qué podría aumentar la fuerza contráctil? ¿Por qué tiene que ser más esfuerzo el corazón? ¿Qué podría estar pasando? ¿Por qué el corazón que antes se mueve ahora tiene que ser más esfuerzo? ¿Qué podría estar pasando? ¿Por qué el corazón tenía que ser ahora más esfuerzo? No. Porque aumentó la poscarga. ¿Sospechas? ¿Qué podría estar pasando? Su presión ha subido. Toma la presión. Si tú pones la presión 200, 100, ya, ¿qué vas a hacer? Bajarle la presión. ¿O no? ¿Y por qué más podría haber pasado? ¿Qué les he dicho? ¿Qué les he dicho en relación al desequilibrio? ¿Cuándo aumenta la demanda? Cuando el corazón late más rápido o cuando tiene que aumentar su fuerza contráctil. Ya me estoy diciendo ejemplo, aumentó la fuerza contráctil porque su poscarga se ha incrementado. ¿Y cuándo más? ¿Qué estamos diciendo? ¿O está hablando al vacío? ¿Cuándo más? ¿Pero qué pasa con el ejercicio? ¿Qué pasa con el corazón? ¿Cuándo más mi necesidad de oxígeno aumenta? Cuando tengo que hacer más trabajo. Ya me dijo, cuando aumenta la fuerza contráctil. ¿Cuándo más? Cuando late más rápido. Lo estamos diciendo hace rato. Porque está haciendo taquicardia. Me tomas un electro, está con 130 de frecuencia cardíaca. ¿Qué nos ocupa? La taquicardia. ¿Qué vas a hacer? Baja frecuencia cardíaca. ¿O no? ¿Por qué? ¿Por qué me deprime? Yo le hablaba varias veces. Oferta-demanda. La cañería es la coronaria. Algo le pasa a la coronaria. O la demanda incrementada. Entonces pruebas al paciente y determinas dónde está el problema. Porque si le tomo un electro y encuentro lápidas en V1, V2, V3, V4, yo sé coronaria dañada, pero la roto, probable crecimiento. ¿Ok? Esa es la importante, coronaria. Pero si no ves eso y encuentras que la presión está alta, que la frecuencia cardíaca está elevada, tú te enfocas. Bajo presión, bajo frecuencia cardíaca. Eso lo hemos hablado varias veces. ¿Por qué? No sé, no explico, no llego a ustedes. De alguna manera, yo encuentro el eco lo que yo debería encontrar. Y a veces me dan ganas solamente de hablar, y lo dejo ahí. No me gusta mucho, no ha sido de mi estilo hacerlo de esa manera en relación a las clases. Entonces, voy a enfocarme al problema que trae el paciente. Y estos circuitos, estos lechos vasculares están francamente comprometidos. Aquí, por ejemplo, tiene 30%. Aún hay flujo. Pero si por alguna razón este paciente consumiera alguna droga psicoactiva, por ejemplo, cocaína, anfetaminas, lo que antes me permitía todavía tener actividad, perfundirme el para hacer la vida. Yo siempre tengo que encontrar la causa, encontrar el estrés que llevó a este estrés. En base a eso, entonces, la terapia aquí es sencilla. O favorezco que se mantenga o mejore la perfusión, trabajo con coronaria, vasodilatación, o limito la demanda, bajo frecuencia cardíaca, bajo fuerza contráctil. ¿Ok? En eso, ese resumen en sí de la clase.
fármacos que podemos utilizar. Desequilibrio oferta-demanda, que ya lo hablamos varias veces. Y mis drogas van aquí. Trabajo con corazón, disminuyendo frecuencia cardíaca, sí, disminuyo bajo la demanda. Disminuyendo fuerza contráctil, sí, bajo demanda. Aliviando la cantidad de sangre que llega al corazón, la bulimia, la precarga, el retorno venoso, sí lo puedo limitar para que este corazoncito que ya está sufriendo, con mucha precarga, sufre más. ¿Qué hago yo? Bajo precarga. O se aumentó la poscarga por alguna situación, como pusimos el ejemplo, se incrementó la presión arterial que hace sufrir un corazón, porque ahora aumentó la demanda, porque tiene que contraerse más, lógicamente el bajarla me va a ayudar. Entonces ahí tengo al que actúa sobre receptores beta 1, beta bloqueadores, tengo los que relajan directamente el músculo liso, los nitratos, y tengo los calcio antagonistas. Pero no ocurre un problema. Cuando yo trabajo con el lecho vascular, este lecho vascular expuesto a esas drogas, la respuesta no se mantiene en el tiempo. Vamos a ver que pasados algunos días la respuesta ya no está sostenida y me obliga a tener que incrementar la dosis. Ya hemos dicho en farmacología que cuando aumentamos la dosis por buscar un objetivo terapéutico, comienzan a aparecer los efectos colaterales. Y adicionalmente, es un paciente acostumbrado a tener valores altos de presión. Cuando sus varios receptores detecten que la presión ha bajado, así yo considero normal, él manejaba 160-100, y ahora se le baja a 140-90, que todavía es hipertenso, sus varios receptores sensan eso como una caída. ¿Y qué hacen? Activan los simpáticos. Activan el sistema de angiotensina, con el fin de recuperar esa presión alta que tenían hasta antes del evento. Es decir, mis propios sistemas de regulación, donde yo voy tratando de bajar presión, intentan bloquear esa respuesta inicial. ¿A qué me obligan? A tener que usar otro conjunto de drogas que actúen contra esos sistemas. Es decir, voy a tener que agregarle un IECA, por ejemplo, que no está metido dentro de las drogas intensinosas, pero como estoy enfocando tolerancia y falta de respuesta, voy a tener que utilizar. Es decir, buscar una combinación agregada. Bien, los tres primeros son los que resumen utilizamos en el manejo de la angina, del isquemia a nivel miocardio. El último grupo están referidos a que cuando el ateroma en la causa se rompió y llegó a la generación de un coágulo que va creciendo, yo tengo que utilizar drogas que actúen con las plaquetas y drogas que actúen con el coágulo en crecimiento. Esta no es clase hoy día porque ustedes tienen otra clase con el doctor Sánchez en relación a esto. Bien, entonces mis objetivos son trabajar con músculo, trabajar con frecuencia cardíaca, trabajar con lecho vascular venoso y trabajar también con lecho vascular arterial, sabiendo que en algún momento mi sistema de respuesta por varios receptores va a intentar que ya no haya esa respuesta tan efectiva como la tuvimos al inicio. ¿Ok? Entonces, mis nitratos, si se dan cuenta, buscan el paso del lecho vascular, tanto venosos como arterial. Pero mi objetivo en la angina es trabajar con miocardio. Por tanto, estos nitratos van a impactar también en la circulación arterial pulmonar. Lo más es esto, tolerancia, falta de respuesta. Acá, ¿quién se activó? El sistema renina-angiotensina. Y por uso de los mismos nitratos, algunos radicales enfocados en bloquear la activación de los sustratos se van a agotar y ese nitrato ya no va a tener tanta efectividad como lo vamos a ver más adelante. Bien, estos nitratos, una característica particular que tienen es que se absorben con la mayoría de ciclos: sublingual, dérmico, endovenoso, intestinal. Cualquier ruta lleva a una muy buena absorción y tenemos diferentes formas de presentación. ¿Ok? Repito, vía sublingual, vía enteral, parche transdérmico, vía endovenosa lo tenemos para poder utilizar. Se biotransforman a nivel hepático. Muchos de ellos, los comerciales sobre todo, tienen que convertirse todavía en metabolitos activos. De los que se usan frecuentemente, la nitroglicerina es la reina. ¿Okay? Es la reina en el manejo de las drogas que van a buscar trabajar con la oferta de óxido nítrico. Comerciales tenemos el dinitrato de bisosorbil, muy caro. Más de 10 veces el costo que una nitroglicerina tendría en el mercado. Recuerden que esta tiene un tipo de vida corto, el efecto a veces que se me pasa en la dosificación, suspendo la difusión, el paciente recupera, este en cambio no. Cuesta más y me causa más problemas. Y otra presentación por vía enteral. Bien, la tolerancia
está muy relacionada a la dosificación. Cuando una célula del lecho vascular se expone a los nitratos frecuentemente, en algún momento llega a acumular metabolitos que limitan el accionar de estos nitratos. Pero si no le tiempo a depurar esos metabolitos, a limpiarse, a eliminarlos de ella, la respuesta se puede mantener. En lo que es la dosificación, por ejemplo, algunos nitratos se deben administrar 2 o 3 veces al día. Si nosotros buscamos evitar una exposición prolongada, debe haber un distanciamiento. Por ejemplo, 8 horas de distancia, 6 de la mañana, 2 de la tarde, 10 de la noche. Y 10 de la noche regresamos a 6 de la mañana. Cada 8 horas el lecho vascular se expone al nitrato. Día 2, día 3, ese lecho vascular ya no se expone. ¿Cuándo notamos la mejoría? Cuando en lugar de dar los 6, 2, 10, le doy 6, 12, 6. Ahora voy a hacer que hayan 12 horas, ya no 8, de distanciamiento. Esas 12 horas permiten a las células del lecho vascular limpiar esos metabolitos para que siga respondiendo al nitrato. Es decir, la dosificación importa sí. Debe haber un intervalo de no exposición al nitrato para que mantengamos la respuesta terapéutica. Es una característica con condición obligatoria cuando usamos los nitratos. La frecuencia de administración dependerá de qué es lo que buscamos obtener. Paciente ya estable, paciente inestable. En inestable, habitualmente, sobre todo si está norma o hipertenso, usamos infusión continua. Cuando se está destetando, a veces usamos parches transdérmicos también. Bien, ¿por qué tolerancia? Hay un radical sulfidino que es el que ayuda a contener esos metabolitos tóxicos. Pero cuando hay mucho nitrato expuesto, se agota el sulfidino. Por tanto, ya no hay respuesta. Los peroxinitritos son parte de esos metabolitos que son perjudiciales para impedir que siga manteniendo la producción de GMP cíclico, también limitan la respuesta a los nitratos. Y en tercer lugar, como cayó la resistencia vascular periférica, bajó la presión arterial, tus vasoreceptores activan una respuesta periférica del sistema renina angiogénese. Es decir, quiero regresar al estado de incremento de resistencia vascular. Quiero aumentar otra vez la postcarga. Entonces aquí tenemos los nitratos, diferentes formas, algunos se metabolizan a nivel hepático. La cuestión está que al final, llegando a nivel subendotenal, buscan actuar con el músculo liso del lecho vascular. El objetivo aquí es aumentar la cantidad de óxido nítrico que promueva la generación de GMP cíclico, que limite la oferta de calcio. Si no hay calcio, no hay contracción. Es decir, favorezco la vasodilatación. Pero en ese escenario acumulo peroxinitritos. Parte del metabolismo oxidínico es formar peroxinitrito. Y ese peroxinitrito bloquea, impide que sigas produciendo GMP cíclico, el que tú necesitas. El sulfidrilo es el que ayuda a mantener constante la oferta de esa activación. Pero como le sigues bombardeando de nitratos, se agotan y ya no tienes forma de mantener la forma activa otra vez de este óxido nítrico para seguir favoreciendo la vasodilatación. Entonces, tenemos acumulación de sustratos tóxicos que limitan el accionar del óxido nítrico. Mecanismo de acción, dos focos. Uno en la membrana, impidiendo que el calcio ingrese. Si no ingresa el calcio, no hay contracción. Y otro nivel de la fosforilación de la miosina que va a bloquear justamente la interacción con la proteína para que ocurra también la contracción. Es lo que hace el nitrato. Pero cuidado, repito, la dosificación frecuente sin darle descanso a la célula conlleva que se pierda la respuesta. La famosa tolerancia. Interacciones. Cuando busco relajar el músculo liso, el lecho vascular periférico, arterial en especial, lo que voy a hacer es bajar resistencia. Cuando eso ocurre, la presión va a tener tendencia a bajar. Baja la presión. Pero a veces el paciente ya viene medicado con otras drogas que también relajan el músculo liso. Entonces, si ya tiene una droga que relaja el músculo liso y yo lo medico con otro fármaco, nitrato, que también hace lo mismo, evidentemente el nitrato va a hacer que la presión disminuya por debajo de lo que yo quería. Siempre lo comento, tuve un paciente hace muchos años, más de 10 años, de edad diabético, quien llega a la emergencia por dolor de pecho. Y cuando entra por dolor de pecho diaforético, su presión está baja. Está hipotenso. Y estaba francamente hipotenso.
hipotenso y no levantaba la presión. Y en el electro había señales de isquemia, no tanto infarto, pero sí ya un desequilibrio oferta demanda, ¿no? Un IFST, no el super-CT de una discusión completa. Y no levantaba la presión, tanto así que tuvimos que agregar catecolamina, no lepinefrina, para levantar la presión arterial. Me llamaron, decían, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué sigue hipotenso? Y el caballero me llama un ratito a solas y cuando yo me acerco me dice, le pregunté, ¿no? ¿En qué momento? Porque siempre le pregunto, ¿en qué momento pasó lo de la molestia en el pecho, ¿no? El dolor. Muchos me dicen, estaba caminando, estaba haciendo un trabajo, estaba subiendo las gradas, estaba corriendo. Y otros me dicen, estaba en reposo y de la nada me vino el dolor. Este paciente me comenta que estaba manteniendo relaciones sexuales con su pareja. Pero él usó un medicamento, el famoso Viagra, para mantener las relaciones sexuales. Y con el Viagra ya obtuvimos la respuesta. El Viagra, el sildenafilo, que es el nombre farmacológico, trabaja con esta enzima, la fosfodiesterasa. ¿Qué hace la fosfodiesterasa? Degrada a los nucleótidos cíclicos, AMP cíclico, GNP cíclico. Entonces, como es un bloqueador, había más GNP cíclico. Y yo le introduzco una droga que potencia más GNP cíclico, el impacto sobre el hecho vasculares lo relaja más, ¿cierto? Se potenció. Entonces, el impacto era esa interacción con sildenafilo que estaba bloqueando la fosfodiesterasa. Entonces, cuidado cuando le sumamos una droga que podía perjudicar más la perfusión, porque no me convenía que se viera hipotenso. Con la heparina puedo aumentar el poder anticoagulante varias veces, saben que tener muy cuidados con el uso de medicamentos. Hablo de heparina porque la heparina es parte del tratamiento que damos cuando el paciente efectivamente está infartado, el arterial se rompió y hay un poco, usamos anticoagulantes. La heparina es parte del arterial farmacológico. Entonces acá vemos como el GTP, la fosfodiesterasa, al no degradar el GNP cíclico, impide la vasoconstricción, hay más vasodilatación. A nivel del lecho vascular peniano, la mayor cantidad de sangre mantiene la erección, ¿no? Ese es el mecanismo de erección, del sildenafilo. Yo le introduzco ahora un nitrato, evidentemente no importa a él, me importa al coronario, pero como también fosfodiesterasa trabaja con ese lecho vascular, favorece con mayor vasodilatación. Bien, ¿qué puede ocurrir en el escenario que yo estoy usando un nitrato? ¿De qué se queja el paciente habitualmente? La principal molestia que ellos tienen les duele la cabeza. Es el relajo también el lecho vascular arterial que perfunde ese dedo. Esa vasodilatación, que es parte del componente de la migraña también, les hace doler la cabeza. Tú te das cuenta que el paciente ya está entrando en tolerancia cuando dice, ¿sabes qué? No, me duele la cabeza. Él no vino por eso, me duele la cabeza. Y tú te das cuenta que ya estás en el día 2, día 3 con nitratos en ascenso, porque ya no responde. Pero la cefalea es la molestia más importante que tiene. La caída de la presión también, lógicamente. La meta-hemoglobinemia sí, en uso prolongado, a dosis altas, puede llevar. Cuando hay meta-hemoglobinemia, la hemoglobina no transporta bien el oxígeno. Entonces, si ya tiene un problema coronario, el nitrato también puede ser perjudicial, porque al aperturar coronaria yo quiero que lleve oxígeno. Pero esa hemoglobina, por este evento, no lo va a transportar adecuadamente a la mujer. Y en piel pueden exagerar medicamentos. Pero es más frecuente, cefalea. Ya sé que va a bajar la presión de una manera. Si la presenta, ¿qué hacemos? Bajamos la infusión, bajamos la dosis, el paciente se va a recuperar. Igual en relación al dolor de cabeza. Por eso, yo ya sé que este evento se va a presentar a partir del segundo día. Yo ya debo ir utilizando otras drogas que se sobrepongan al nitrato con el fin de que el nitrato lo dejo y me quedo con las otras drogas. No pienses que el nitrato va a estar siempre contigo, a dosis sostenidas. Cuando esté estable sí lo damos, pero siempre dando un periodo de no exposición para que mantenga el efecto farmacológico. Bueno, ¿dónde lo usamos? Clásicamente, todo lo que es desequilibrio oferta-demanda es el pilar fundamental. En la angina, en la falla cardíaca congestiva, evidentemente, bajas y te cargas, ¿no? Dilatas el lecho venoso, un corazón insuficiente, le vas a ayudar. La angina inestable, esa que antes cuando yo me descansaba, me pasaba el dolor, pero ahora no me está pasando, esa es angina inestable. ¿Okay? Y, lógicamente, el factor de los nitratos tienen blanco de acción, repito, reitero, lecho vascular coronario, tanto en la postcardia como en la precardia. Lo malo de la tolerancia es que no solamente se activa el sistema renina angiotensina que vemos aquí, sino también se acumula módulos de trigo, metabólico
disfuncional, lo cual me va a obligar a usar drogas que trabajen con estas alteraciones para que mantengan su efecto farmacológico. Calcio antagonistas. Ya sabemos que donde se mete el calcio va a activar. Si es sistema eléctrico, aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Okay? Si es músculo, aumenta la fuerza contráctil o favorece la vasoconstricción. Por tanto, trabajan con canales de calcio. El objetivo es bloquear o limitar el ingreso de calcio para que este, a nivel del músculo cardíaco, limite, disminuya la fuerza contráctil. Por tanto, es un inotrópico negativo, bajo demanda. Si yo bajo fuerza contráctil, bajo la demanda. Si bajo frecuencia cardíaca, bajo la demanda. Ese es el principio de usar un calcio antagonista. Músculo liso, lo mismo. Con el calcio no ingresa, vasoconstricción. Otra vez lo mismo, si sea de calcio, contracción. Bien, entonces, el calcio que ingresa va a favorecer, sea cual sea el hecho muscular, sea cardíaco, sea músculo liso, la contracción. Si es el hecho vascular periférico, la vasoconstricción aumenta resistencia, aumenta presión, aumenta poscarga, el número de corazoncito que está sufriendo, si tú lo bloqueas, te ayudas, baja la demanda, baja la poscarga. Lógicamente, si es el mismo músculo cardíaco, también vamos a tener el mismo beneficio. Claro, el músculo cardíaco. De las drogas que nosotros tenemos, repito, tenemos las famosas dihidropiridinas, a la cabeza nifedipino, y las no dihidropiridinas. De las no dihidropiridinas tenemos al verapamilo y al nifedipino. Tenemos que diferenciar así. Nifedipino, dihidropiridina, su impacto, su órgano blanco es el lecho vascular periférico. O sea, su impacto es resistencia vascular periférica, ahí se enfoca, dihidropiridina. Casi no se meten con corazón. Cuando digo corazón, hablo de sistema eléctrico y de miocardio. En cambio, verapamilo y no dihidropiridinas, sí se meten con corazón, se meten con sistema eléctrico, se meten con miocardio. Es decir, bajan frecuencia cardíaca, bajan fuerza contráctil. Y también se meten con lecho vascular periférico. Entonces, yo tengo que saber cuál voy a escoger, por qué lo estoy escogiendo, para determinar el impacto que tiene. Bueno, nifedipino, repito, dihidropiridina, primera generación, segunda generación viene el amlodipino. Nivolipino, cuando agregando, más lo usamos para el desorden hemorrágico a nivel cerebral. Al grupo que dentro de largo dirán algunas costuras de nivolipino. Pensamos en ese cerebro principalmente. Nifedipino todavía está en uso, sí han cambiado las presentaciones, paciente renal sobre todo, nefrópata, hipertenso, amlodipino también en el paciente renal. ¿Por qué? Porque los YECAs que actualmente usamos en el paciente renal, al ser un paciente que ya no elimina potasio, le doy un YECA, favorezco la hiperpotasemia. Mejor le doy un antihipertensivo que no se meta con potasio, que en este caso sería un calcio antagonista. Ese es uno de los motivos por los cuales lo estamos haciendo. De las no dihidropiridinas, repito otra vez, verapamilo y nifedipino. Bien, lo que tiene entonces, calcio antagonistas, al impedir que el calcio ingrese, relajan el músculo liso, favorecen vasodilatación. Músculo liso también están las coronarias, por tanto, podría favorecer que haya mayor flujo, mayor perfusión del miocardio. Y algunos, verapamilo, dihidropiridina, no nifedipino, no lodipino, no nivolipino, trabajan con el sistema eléctrico. No entra el calcio, ¿qué voy a hacer? Bajo frecuencia cardíaca. Bueno, ya sabemos que el mecanismo de acción es trabajar con los canales de calcio. Acá está un canal de calcio, tiene varias unidades. El nifedipino tiene un lugar de acción, el dihidropiridina tiene otro lugar de acción, el verapamilo otro. Al final, en algún punto especial en el canal de calcio, interacción y bloqueo. ¿Para qué? Para que el calcio ingrese. Muy bien. Ahora, un calcio antagonista limita el ingreso de calcio y podría ciertamente conseguir algunos efectos beneficiosos. Si bajo demanda, trabajando con sistema eléctrico, me va a favorecer manejar la angina de pecho, sí, porque estoy bajando la demanda. Si limita el ingreso de calcio a nivel del lecho vascular coronario, lógicamente también favorezco la vasodilatación, con lo cual me fundo mejor el miocardio. En teoría, me conviene. Si bajo la poscarga, trabajando con
ciertamente podría, pero la limitante principal es, si yo tengo un paciente con angina o que en algún momento hizo infarto, significa que ya ha perdido población de miocardiocitos. Por ejemplo, la población de miocardiocitos de este corazón, que eran casi 80 alumnos, ahora solo tengo 40 miocardiocitos. O sea, ya no estamos 80. Significa que mi fuerza frontal, mi poder de convocatoria, ¿qué ha pasado? Ha caído. ¿Y qué pasa conmigo? Me deprimo, o sea, deprimo la fuerza frontal. Y yo le doy un calcio antagonista, cierro la puerta, que ya no entre más, por más que quiera entrar no voy a poder. O sea, mi fuerza frontal se ha limitado. Entonces, ese calcio antagonista, ya esta población está debilitada, no están los compañeros que deberían estar. Y yo le meto un bloqueo, ya no permito que nadie más ingrese, puede tener más fuerza frontal. Entonces, en ciertas situaciones, falla cardíaca sistólica, porque sístole es fuerza de contracción, si no hay calcio, esa fuerza se va a ver limitada. Por tanto, el gasto cardíaco se va a ver perjudicado. Entonces, en teoría en el papel parece benéfico, pero tengo que evaluar el final, medir la fuerza frontal, ¿es buena o es mala? La siguiente clase hablaré para entender mejor este proceso, porque el caso antagonista podría ser perjudicial. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tengo calcio antagonistas que son sistémicos, van a actuar sobre el corazón y el lecho vascular. Como también tengo calcio antagonistas que solamente van a actuar sobre el lecho vascular. Aquí. ¿Ya? Ahora, a veces sucede que yo combino un beta bloqueador con un calcio antagonista. Yo diría, el beta bloqueador actúa en un lado, el calcio antagonista actúa en otro, ¿cierto? Pero como ambos trabajan con los mismos sustratos, podría haber un incremento de la respuesta. Mi objetivo es bajar la frecuencia cardíaca, perfecto, usando un calcio antagonista. Y ahora le agrego un beta bloqueador, esa frecuencia cardíaca puede bajar demasiado. Producir una aquí. Por eso cuando mi paciente entra con radioarritmia, ¿qué vimos en esa clase? Evalúa el contexto, evalúa si es que hay alguna condición que esté favoreciendo la radiocardia. El paciente me dice, recibo bisoprolol y aparte recibo dipiacé y entra la radiocardia. Tú dices, la primera posibilidad es que sea efecto farmacológico. Solo observa al paciente, que pasen unas horas y su riñón se encarga de eliminar esas drogas para que su ritmo cardíaco se elimine. Pero igual buscas a otro culpable, ¿no? Si hay compromiso renal relacionado aquí, al potasio. Esa prueba también la tenemos para poder realizar y definir si es que el paciente se manejará médicamente o quizás tengamos que usar un marcapaso. Nifedipino. Lo comentamos algo en algún momento en los antihipertensivos. Es una buena droga. Ruta de administración principalmente es ilegal. Pero en algún momento, comercialmente, se produjeron en el mercado cápsulas que tenían nifedipino en presentación líquida, que se desintegraba rápidamente. Y a veces uno necesitaba bajar tan rápido la presión que le metíamos una aguja a la cápsula para que liberara el líquido y lo poníamos debajo de la lengua. Y la presión bajaba. En minutos bajaba la presión. Muy buena droga, pero a los que hemos usado ese medicamento de esa forma, había pacientes en donde también la presión se iba al suelo, 50-20 de presión. Tenían hipertensos de 180 así, 50-20, y se quedaban en 50-20. ¿Te imaginas el terror que tenías en ese momento? Y ahora, ¿cómo lo saco del shock? Porque produce intensa vasodilatación. Pero eso ahora, ninguna guía en el mundo te dice usa nifedipino igual, no lo uses. Pero en Perú la seguimos usando. Ya no tenemos esas capsulitas normalitas, tenemos en tabletas. Cuando tengo que usarla a veces, yo prefiero ingresar al paciente, lo pongo en una camilla, le pongo su monitor. Las tabletitas son de 10 miligramos. O le doy media o le doy un cuarto, sublingual. Y veo la respuesta. Ya no le doy como antes, chancando la pastilla, gordito, de normal. Porque había pacientes que normal bajaban tranquilo y otros que efectivamente mucha vasodilatación. Es inherente a cada persona de saber cómo van a responder. Ve con cuidado con nifedipino. Si tienes otras drogas, mejor usa las otras drogas. ¿Ok? Bien, cuando ocurre la vasodilatación súbita,
normal, o sea, de repente se relajó todo, ¿quién se activa? El simpático. ¿Y qué hace en ese momento? Taquicardia. El paciente te hace angina de pecho. Porque tú, al producir esa vasodilatación, activaste el simpático que aumentó la demanda en un corazón de un paciente que ya estaba limitado en el flujo. Es decir, el culpable de la angina, del isquemia en ese momento, eres tú. ¿Ok? Mucho cuidado entonces con esto. También, efecto medicamentoso, la cefalea, y puede, en los pacientes que reciben dihidropiridina, con los días de tratamiento, ¿qué te va a decir? Se me están hinchando los tobillos. Es la principal molestia. Las medias están medias contenidas. Es el principal efecto adverso que vemos con las dihidropiridinas, edema mayoral. Tranquilo, puedes soltar por un medicamento o esperar que la respuesta lleve a una tolerancia y mantienes. No hidropiridina se hacen de la aminohidroxilación, estas se actúan en todo, tanto el corazón como el lecho vascular, sistema eléctrico, corazón, lecho vascular. ¿Ya? Casi igual que los beta-bloqueadores. Por tanto, cuando combinas esos dos, cuidado, porque puede haber un efecto de suma, de potenciación del impacto que tengas tanto sobre el corazón como sobre el lecho vascular. Sobre el corazón, el principal riesgo es deprimes la función del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Al no haber calcio, no hay fuerza contraria. Cae la fuerza contraria. Cae el gasto cardíaco. Y si cae el gasto cardíaco, se congestiona ¿quién? El pulmón. Porque no puedes manejar esa recarga, la gasto de fuerza contraria. Aumentas la presión en el territorio veno capilar pulmonar. Le ocurre la congestión pulmonar. Si un paciente con un infarto anteroseptal, V1, V2, V3, V4, ST elevado, estás perdiendo medio ventrículo izquierdo. ¿Qué has perdido? Fuerza contraria. En mi libro dice calcio antagonista y le das verapamilo, esa fuerza del corazón que resta, que no está muerto, que está vivo todavía, se deprime. Y la precarga que viene desde el pulmón encuentra el corazón endurecido que no se dilata, no hay confianza, porque esa parte muerta no se extiende. La sangre sigue contenida en el lecho vascular pulmonar. Aumenta la hidrostática, fuga al intersticio, se mete al alveolo y vemos agudo de pulmón. Por haber ingresado un calcio antagonista. Es decir, en la etapa aguda, mejor no. Igual que el beta-bloqueo, en la etapa aguda, no. Salvo que tú veas con una imagen que ese ventrículo izquierdo sí se está moviendo bien. Si no lo ves, no le ves, porque es más peligroso que beneficioso. Pero el paciente crónicamente enfermo sí le puede dar porque ya pasó de la aguda y está más compensado. Entonces, siempre que hablamos de calcio antagonista, usted determina qué calcio antagonista tiene. ¿Dihidropiridina o no dihidropiridina? Dihidropiridina, ni filipino ni amlodipino, por ejemplo, ya sé que es el lecho vascular. Pero hay otros altamente selectivos, estos que están aquí 100 veces más accionados sobre el lecho vascular. En cambio, estos de acá no dihidropiridina se impactan sobre el lecho vascular, pero también sobre el corazón, sobre el músculo y sobre el sistema eléctrico. Igual, buena absorción, pero baja biodisponibilidad por rápido metabolismo hepático, el problema que tenemos con la biodilación. Toxicidad, el impacto sobre el lecho vascular, mareo, protección, otros problemas, incluso la tos que vimos anteriormente, el edema que ya comenté a nivel pulmonar, sobre todo con la depresión del músculo, y la isquemia que puede empeorar. Nifedipino en etapa aguda de un infarto no va. No uses nifedipino para bajar poscarga en un paciente con infarto, porque mucha vasodilatación simpático activo, recuerda que ese ventrículo izquierdo está sufriendo, por tanto aquí podría comprometerlo más al mantener incrementada la demanda. ¿Dónde usamos calcio antagonista? Angina variante, PIX meta, ese estado de vasoconstricción. ¿Se acuerdan del paciente cocainómano, no? El que en algún momento favorece la vasoconstricción en ese. Si la contracción de la coronal no hay ateroma, no hay grasa, es el vaso que tiende a contraerse. Ese sí es netamente contracción. ¿Qué vas a hacer? El calcio inglés para relajar el músculo liso y la arteria coronaria siga perfectamente. Ahí va, angina variante. Angina de esfuerzo sí, también, pero el paciente que ya lo conozco, siempre que hace ejercicio, siempre que hace actividad, y algún momento puede decir calcio antagonista. Angina inestable también, e infarto de miocardio más lejos. No es la primera vez que usamos el infarto de miocardio. Más lo usamos en la etapa crónica, paciente isquémico crónico. Ahí sí lo podemos utilizar. En la etapa aguda no se recuerda. Beneficios del calcio antagonista.
bajo frecuencia cardíaca, bajo relajo. Al momento de que relajo el músculo del lecho vascular, aumenta la perfusión, limita la tensión de la pared, porque está contraído, la pared está tensa, menos complaciente. Pero es que está relajado, más complaciente. ¿Eso qué es? Bromotortismo. Favorece el bromotortismo. Y a nivel del lecho vascular periférico, evidentemente, a la poscarga, aunque este corazón tenga mayor capacidad de poder cumplir su función rotativa con efectividad. Son las únicas condiciones anginas, ¿no? ¿Dónde más utilizamos los calcio-antagonistas? Los no dilopilínicos, un control de arritmias cardíacas. Porque como trabajan con sistema eléctrico, mi paciente puede tener taquicardias, crisis de taquicardias frecuentes, ¿cómo medicarlo? Con un calcio-antagonista. Por el camino de que va a tratar de contener la descarga a nivel del nodo sinusal. Como también en la famosa vía conocida como fibrilación auricular. Sí, también usamos verapamilo, también usamos digresión. Claro que tampoco son las primeras drogas de lesión, pero si no tengo otra, la puedo utilizar. ¿Sí? Son buenas drogas para controlar eso. Pero como son drogas que no solamente trabajan con corazón, también trabajan con lecho vascular periférico, ¿cuál podría ser el requerimiento? Porque si trabajo con lecho vascular periférico, ¿qué va a pasar? ¿Qué ocurre con la presión? Cae. ¿Qué pasa si el paciente entra con 180 de frecuencia cardíaca y su presión está en 90-60? La enfermera ya cargó el alarma. ¿Tú autorizas o no autorizas? Está con taquicardia y ese verapamilo te va a ayudar. Pero está con 90-60 de presión. ¿Autorizas o no? Ariel, ¿por qué no? Si el verapamilo va a bajar la frecuencia cardíaca. ¿Por qué no? Porque va a producir más sublimación y la presión se va a ir al suelo. Y cuando se va al suelo, cae la presión de perfusión, inclusive sobre el mismo corazón, y favoreces que el órgano se quede. Entonces, no le des cuando tu paciente esté con presión limítrofe baja o francamente hipotenso. No le des. Usa otra droga, cardiovascular eléctrica. O adenosina si te da tiempo, como lo vimos en algún ejemplo. Pero verapamilo y diacet, el paciente o está normo o hipertenso. Si está hipertenso te va a ayudar, baja frecuencia, baja poscarga. Ahí va a ser formidable. Como lo vieron en un video, si no lo han visto, como hemos compartido la clase, ahí hay una con verapamilo, ¿no? Cuando la presión cae, no les han dado. La clase de rítmicos. Sí, hay un video de verapamilo, usando verapamilo, ¿no? Cuando estaba acelerando en un cardíaco y van a ver cómo baja la frecuencia, pero la forma de ver la presión que puede caer. ¿Sí les ha dado, no? ¿Ok? Entonces, cada droga se acomoda. Tú ves al paciente y qué droga se acomoda mejor a mi paciente. Por eso no escogamos todos, porque son muchas drogas. Estamos hablando de las que frecuentemente vamos a tener que utilizar. Contraindicaciones. De estas no dilopirinas, verapamilo y diacet, que son las que estamos viendo que se usan con frecuencia. Si tu paciente ya tiene una enfermedad donde su ritmo cardíaco es bajo, no le des, porque sabes que él va a bajar más la frecuencia cardíaca. Hay una entidad que se conoce como enfermedad del nodo. La irrigación coronaria derecha dependiente del nodo sinusal está limitada. Esas células nodales sinusal no reciben suficiente perfusión, llegan en estrés. A veces descargan rápido, a veces descargan lento. Entonces, a veces se quedan en ritmos cardíacos bajos, 50 por minuto. Y tú le metes un calcio antagonista, haces que esa frecuencia cardíaca caiga más. Enfermedad del nodo. O síndrome de ser enfermo, hablamos del nodo sinusal. Si el paciente ya recibe otra droga, digital digoxina, por ejemplo, que también activa el parasimpático y el parasimpático crece con la frecuencia cardíaca, la baja, y yo le meto un calcio antagonista, bajo más la frecuencia. Cuidado con esa interacción. Si dos drogas hacen lo mismo, podrían potenciar un efecto adverso que tú no quieres. Tú por conseguir un beneficio, ve qué podría pasar si ciertos blancos se exponen a la droga. Porque cuando ustedes hagan su revisión van a ver que el blanco no solamente es trabajar por una sola blanco, a veces actúan con otros más. Entonces, poner combinación con beta-bloqueador, ya recibo un beta-bloqueador que baja la frecuencia cardíaca y le agrego un calcio antagonista, podría haber una polinización, impacto negativo, cronotrópico negativo en este caso. A nivel del nodo B, igual intoxicación digital, igual beta-bloqueo, cuidado,
pasa si el paciente ya tenía un bloqueo auriculoventricular? Las señales de la aurícula no llegaban bien al ventrículo, ya había un bloqueo. Y le agrego un calcio antagonista, el bloqueo auriculoventricular se hace más sostenido, más evidente, evidentemente con una bradicardia extrema, el paciente se perjudica. En la insuficiencia sistólica, lo que hemos hablado, un infarto, y el ventrículo izquierdo se contrae débilmente, y le agrego un calcio antagonista, lo debilita. Si la teoría me dice que sí se debe reducir su teoría, pero esta condición que la trae el paciente amerita darle la droga o me ordeno. Otras contraindicaciones más a nivel del ventrículo izquierdo. Pacientes jóvenes deportistas haciendo su actividad física, jugando fútbol, jugando básquet, súbitamente, estando en la actividad deportiva, se desploman y se mueren. Se desploman y se mueren. Algunos de ellos, este es el septum. ¿Qué nota el septum? Una deformidad. Cerca del tracto de salida, este es el tracto de salida del ventrículo izquierdo a la aorta, hay un ensanchamiento del septum que limita la salida de sangre, ¿cierto? Pero aún lo permite, 60, 70 por minuto. Pero ahora, ¿qué hace el paciente? El joven, deportista, hace actividad física. Y al hacer actividad física, ¿qué ocurre con la fuerza contractil? Aumenta. La fuerza contractil aumenta. Entonces, esa contracción enérgica estrecha más el sitio de salida, el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y ya la sangre no sale. Cuando trata de salir, está tapado, no sale. No hay flujo, el cerebro no recibe sangre, se desploma y se muere. Muerte súbita, le llamamos, ¿cierto? Muerte súbita de deportistas. Entonces, esa miocardiopatía constructiva puede conllevar esta. Por eso todos esos deportistas pasan una escalera, ¿no? Estudios de imágenes, para ver si tienen alguna condición de riesgo. La otra es cuando la válvula aórtica, de esa clase también, que tiene una luz para permitir la salida de sangre, ahora tiene una lucecita, tiene una estenosis. El ventrículo izquierdo está haciendo mucho esfuerzo para sacar la sangre con un orificio reducido. Y yo le meto un calcio antagonista, debilita la fuerza contractil, ya no sale, ya no se inyecta ese volumen externo. También perjudica. Es decir, el uso, la indicación de una droga, estamos viendo que está limitado a previamente hacer un estudio de imagenología cardíaca. Mínimamente, ¿qué? Una ecocardiografía. Si ya al auscultar encuentro un soplo, identifico que el soplo es soplo sistólico neumático, lo van a ver el siguiente semestre en semiología, le digo, sospecha de estenosis aórtica. Y te dicen, voy a darle un calcio antagonista, cuidado, porque si es estenosis, ya el ventrículo está al máximo de esfuerzo tratando de sacar la sangre y tú le das el calcio antagonista, lo debilitas. Lo único que quiero que entiendan es que el calcio antagonista, en ciertas situaciones, a trabajar con disminución de fuerza contractil, trabajar disminuyendo la fuerza cardíaca, me puede aliviar. Pero hay condiciones que el paciente tiene que me van a limitar que reciba esa droga en particular. Es lo más importante. Lógicamente en ese medio de infarto también. Entonces vean, solito de la primera meditación, baja frecuencia cardíaca, actúa más sobre el nodo B, disminuye el estado inotrópico del miocardio a bajar fuerza contractil, mejora el flujo sanguíneo miocárdico, sí, y puede también limitar el accionar a nivel periférico. Pero ¿qué pasa si ahora le sumo un beta bloqueo? Se potencia más. O sea, de lo que bajaba la actividad no sinusal, ahora potencia más. Si ahora busco el calcio del nodo B asociado al beta bloqueo, se potencia más. Es decir, la combinación, mire, solito beta bloqueo baja la actividad de nodo sinusal, baja la actividad del nodo B, baja la fuerza contractil. Pero el elemento un meratonino se potencia más el contacto. Entonces, cuidado con esas combinaciones que podrían ser perjudiciales para el paciente. Las diropiridinas interfieren poco. Los beta-bloqueadores. Esta familia sí es más frecuente de usar en el paciente con angina, en el paciente con isquemia a nivel del miocardio. En especial en la etapa 1. Siempre y cuando tenga algún estudio de imagenología. También me sirve para la hipertensión, para las arritmias y para el estado de ánimo posterior a un infarto. Cuando un esfuerzo físico me lleva a decidir la oferta-demanda y viene
fenómeno de isquemia. La isquemia perjudica, por un lado, el llenado ventricular, como también la fuerza corporal. De una u otra manera, ese corazón está haciendo mayor esfuerzo para intentar bombear la sangre a la economía. El no poder hacerlo, es decir, persiste una limitada oferta con un incremento de la demanda, origina ya la aparición de la sensación de ahogo. Estoy perjudicando al pulmón. En ese momento, la persistencia de isquemia sostenida, sigue taquicardia, sigue hipertensión, la coronaria está medio subida, se suscita la cascada isquémica, lo que vimos en la segunda clase de fisiopatología. La aparición de radicales libres, la liberación mitocondrial, liberación de citocromo C, producción de caspasa, muerte celular, todo lo que vimos en cascada isquémica. Emisión de ATP, que eso se queda, eso se queda, las células de estrés, etcétera, etcétera. Y los síntomas se mantienen en el tiempo. En ese momento uno dice que ha ocurrido taquicardia, hipertensión o coronaria arterial. Manejamos el evento, todos esos procesos comienzan a decaer. Pero si el miocardio ya estaba sensible, ya estaba perjudicado, puede quedar reportado, puede quedar hibernado, puede quedar mutilado. Lo hablamos la clase pasada, virtual. ¿Sí? Cuando sucede un fenómeno de isquemia, ese miocardio se puede recuperar 100%. Puede quedar con pocos miocardiocitos ahorita, mutilado. Nos han mutilado la clase. Solo el delegado sabe qué ha pasado. Están molestos. Casi. Pero curiosamente las notas son buenas, ¿eh? 17, 16, 15. Son 10 encontrados. Hasta ahora. No lo está todo. Pero sí, muy buenas notas. Está un poco preocupado, pero sí encuentra buenas calificaciones. ¿No? Entonces, miren que esto puede suceder. Y buscamos, de todas maneras, evitar esta progresión que puede ser determinantemente negativa. ¿Cómo trabajan los beta bloqueadores? Bajan la frecuencia cardíaca, pueden bajar la presión arterial y bajan el hipotropismo. Esto de acá, también bajan fuerza frontal. En el escenario agudo de infarto, sobre todo de tipo izquierdo, el bajar la fuerza frontal también podría perjudicar el retorno que viene desde el pulmón, el volumen sanguíneo, es decir, la recarga que le llega al tipo izquierdo. Entonces siempre debo valorar cómo está trabajando el tipo izquierdo para ser científico o no científico. Beta bloqueadores entonces, al impactar en la membrana a través de receptores beta 1, principalmente que son los que están puestos en el corazón, en la membrana limitarán el ingreso de calcio. ¿Qué busca obtener esto? Que la relajación se mantenga, pase la relajación, el bromotropismo, con el fin de que la necesidad de tener el calcio presente para mantener una contracción sostenida, ahora bloqueada, lleve a la relajación del miocardio, con lo cual la demanda va a permitir de que este corazón se sienta aliviado, porque en fase diastólica, al estar incrementado, al estar beta bloqueado, no hay necesidad de mantenerse con mayor energía, no hay aumento de la frecuencia cardíaca, le permite una mejor perfusión. Claro que el impacto va a ser que como yo estoy beta bloqueado en el corazón, su gasto cardíaco va a disminuir. Pero ¿qué pasaría si su gasto cardíaco ya no es de 5 litros por minuto? ¿Qué pasaría si su gasto cardíaco es de 2 litros por minuto? Y yo le meto el beta bloqueo. No va a bajar más. Por tanto, la perfusión se va a multiplicar. Entonces yo tengo que saber qué tan bien está trabajando esa bomba cardíaca para decir, ¿le doy o no le doy el beta bloqueo? Otra vez, en un escenario agudo tenemos que medir la fuerza frontal. ¿Es buena o es mala? Si es buena, da. Es mala, espera. ¿Okay? Porque sé que de una u otra manera voy a bajar la cardíaca. Porque limito la fuerza frontal, limito la frecuencia cardíaca. ¿Por qué trabaja con hormona negativamente? Porque sé que en la reunión también instrucción de los receptores beta 1. Si bloqueo, beta bloqueo, voy a aumentar la cantidad de beta disponible. Bueno, entonces beta bloqueadores, buenas drogas, excelentes. Cronotrópico negativo, dronotrópico negativo, antiarrítmico y monotrópico negativo. ¿Ok? Por todo lado, baja de mano. Baja de mano. Y eso me conviene en el escenario de isquemia angina. Principalmente utilizados en ese escenario, angina, infarto. Sus objetivos, hemos visto ya, restablecer el desequilibrio oferta-demanda. Bajo la demanda, bajo la demanda, bajo la demanda. Y mejoro la oferta. Es decir,
hacer el beta-bloqueo, de optimizar, de retorcer la homeostasis del consumo miocárdico de oxígeno, va a ser formidable. Selectividad. Me van a hablar también ustedes de que sea selectivo, me conviene o no me conviene. Dependiendo, si hay patología o no, especialmente a nivel pulmonar. ¿Por qué? Porque en la vía aérea de conducción hay músculo liso que expresa receptores beta 2. Beta 2 es visceral, no es un líquido. ¿Está el corazón? Todo es beta 2. El corazón es beta 1. Si utilizo una droga que actúe solamente sobre beta 1, yo sé que voy a impactar solamente sobre el corazón. Pero si utilizo una droga beta bloqueadora no selectiva, vale decir, me voy a meter con corazón, porque no soy selectivo, también me voy a meter con el músculo liso bloqueado. ¿Qué ocurre si el paciente viene con un infarto, pero me trae como antecedente ser asmático? Es decir, ella tiene a nivel bloquear una tendencia a tener los bronquios cerrados, los espacios. ¿Quién relata? Simpático, estímulo beta. Y ahora yo voy a ir a trabajar con el corazón, le doy un beta bloqueador no selectivo, va a actuar sobre el beta 1, pero también se va a meter con el beta 2, el músculo liso bloqueado. Y al beta bloquearlo, ese músculo liso bloqueado va a cerrar el botón. Es decir, puedo perjudicar otra enfermedad que hasta ese momento estaba compensada. Pero eso lo ideal es buscar la máxima selectividad al momento de escoger la droga. Contraindicaciones, la combinación fatal, verapamilo-eliminación. Pero hay otros antiarrítmicos que también bajan la frecuencia cardíaca, amiodarona, como bien está puesto aquí. Cuidado, digoxina también. Puede haber interacción farmacológica, sí, puedo potenciar que haya mayor arritmia. Entonces, en esos escenarios también tenemos que tener cuidado. Una falla cardíaca no diagnosticada y el gas beta bloqueo, peor si la fuerza potente está limitada, también podría ser controlizada. Rutas de alimentación. Hace años era médico general, tuvo paciente renal, hipertenso, severamente hipertenso. En ese momento nosotros tenemos el dolor endovenoso. Ahora solamente tenemos viola. Y yo ya había visto que algunos colegas usaban el dolor para bajar la presión. Y como ya lo había visto, ignorancia, y me vieron como un paciente renal de esos renales que es súper hipertenso. Ay, el dolor 5 miligramos, dale en bol. Estaba bien hipertenso. Y le da pues el dolor y la presión comienza a caer, formidable, pero se fue a valores bajos. Tan bajos que tuvo que pasar al shock trauma. Y el shock trauma no levantaba, tuvieron que agregarle dopamina. En ese tiempo no había norepinefrina, había dopamina nada más. Con dopamina levantó la presión, pero comenzó a estar arritmia. Culpable de todo. ¿Por qué? Porque cada droga que actúe sobre el simpático tiene diferentes rutas de eliminación. Ahí recién entendí. Consta de un error. Propranolol, carvedilol, metaprolol, principalmente hígado. Atenolol, el que yo sé, vía renal. Y mi paciente vía renal. Yo escogí darle atenolol a un paciente de rojo. ¿Quién cometió el error? Yo. Por ignorancia. Pues uno cree a veces saber todo en ese momento. Porque si tienes un poquito de drogas, por eso se les dice, solo aparecen estas drogas, son las que eventualmente vamos a ver. Entonces aquí yo no sabía, mi ignorancia. Como todos dan, yo también doy. Siempre evaluar en ese conjunto de drogas el frecuente uso, cuál podría ser el impacto negativo que podría tener. Entonces siempre las rutas de eliminación son importantes. El atenol van a hablar con ustedes, lógicamente, porque es una droga que frecuentemente es muy buena. 100 miligramos de tableta, una sola vez al día, los pacientes se atienden bien, pero cuidado porque puede producir también gradiente, especialmente en el paciente nefrólogo. Si es nefrólogo con potasio, que produce también trastorno de ánimo, pero otro. De evidencia, esto es para terminar, para ciertas condiciones, falla cardíaca, infarto, arritmia, hay indicación de usar beta-bloqueo. Si quieres para cuadro coronel agudo, angina estable, hipertensión inclusive, puedes usar beta-bloqueo, pero no está muy recomendado. Siempre las guías te dicen, esta droga en esta enfermedad 100%, alta recomendación, nivel A. Nivel B, puede que sí, puede que no, con cuidado. Y la que te dice, no hay datos, mejor no le des, no sabes. ¿Ok?
porque siempre la evidencia manda en relación a escoger algún tipo de medicamento. Bien, aquí terminamos esta farmacología. Sería un fármaco nada más. Vamos a dar un break.